Buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Un nuevo domingo que tenemos este gran privilegio de poder escuchar la palabra de nuestro Dios, de poder servirle. Y a pesar de las dificultades que sigue atravesando el mundo, que sigue atravesando nuestro país, de esta pandemia que afecta a todos y que nos tiene obligatoriamente aislados, en el cual no podemos congregarnos como quisiéramos, estar en el templo, estar físicamente, poder vernos, poder abrazarnos, poder charlar, poder estar todos juntos. Pero debemos dar gracias a Dios porque a través de la tecnología y a través de su voluntad, nosotros como iglesia, la iglesia de Jesucristo sigue firme desde sus hogares, pero eso no le quita importancia, no le quita poder a la palabra de Dios, no le quita gloria a lo que podemos darle a nuestro Dios. Nosotros desde nuestros hogares podemos seguir alabándole con todo nuestro corazón, podemos seguir cantando, podemos seguir, por supuesto, escuchando su palabra, meditando en ella, poniéndola en práctica, dando un testimonio vivo, aunque estemos encerrados, aunque estemos en este lugar y que no podamos salir, podemos seguir dando testimonio al mundo. Y eso hay que darle la gloria y la honra a Dios cada día por eso. Y hoy es otro domingo en el que seguimos con esta modalidad, pero no por eso vamos a estar decaídos, sino que tenemos que estar con corazones gozosos y alegres de que servimos al Dios único, al Dios creador de todo el universo. Así que estén gozosos de que un nuevo domingo podemos seguir alabando y glorificando a nuestro Dios. Hoy quiero compartirles un versículo que se encuentra en Hechos, capítulo 22, versículo 14, y que dice así: Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Y oigas la voz de su boca. Qué importante esto. Y cuando meditaba en este pasaje y cuando entendemos un poquito el contexto del pasaje, Pablo acá relata su conversión cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, y él enseguida, cuando ya lo restaura, le da un nuevo corazón, porque vemos que eso se produce de forma inmediata. Él lo estaba persiguiendo y vemos acá como relata que Dios se le aparece y ya enseguida él empieza a obedecer y lo envía a Damasco. Y en Damasco se encuentra con un judío, Ananías, que dice que tenía buen testimonio, y que le dice esto que les acabo de leer. Y le dijo: el Dios de tus padres te ha escogido para que hagas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y me quiero hoy centrar en la última frase que diga: y oigas la voz de su boca. Qué importante es escuchar a nuestro Señor. Y acá escribí algo que para mí es una de las frases más conocidas de todo el mundo. Yo podría decir que está en el top 3 seguro. Yo la he escuchado, pero podría escribir, creo que un libro entero solamente escribiendo esa frase de las veces que la he escuchado. Estoy casi seguro que ustedes las han escuchado muchas veces. Sí, no me escuchás. ¿Cuántas veces han escuchado de sus esposas, de sus madres? Generalmente me refiero a las mujeres, porque en realidad quienes tenemos esta menor capacidad de escuchar generalmente son los hombres. Aunque ustedes mujeres tampoco están exentas, no se salvan. Muchas veces tampoco no escuchan. Yo en mis 32 años de vida que tengo y en mis 28 años de convivencia en cual vivía con mi mamá, creo que mi mamá me ha dicho esto, pero 3.000 millones de veces. Cuando, por ejemplo, estabas buscando algo y ya le habías preguntado, ¿no? Ma, ¿dónde están esos alfajores que habías guardado en un tupper? ¿Ves que no me escuchás? Están en la alacena. Te dije al lado del tupper rojo y esta vez que no me escuchás. O con tu esposa, en estos 4 años que tengo casado. Creo que una vez por semana me lo dice seguro. Por ahí le dije: amor, mirá que ya cambié el pañal bebé, ya le puse el talquito, está perfecto. ¿Ves que no me escuchás? Yo no te dije que cambies el pañal. Yo te dije que lees la mamadera. ¿Ves que no me prestás atención? Y realmente, ¿cuántas veces nos pasa? En realidad lo que nos pasa es que quizás no estamos enfocados en lo que nos están diciendo. Quizás no estamos prestando atención y es como que entra por un oído y sale por el otro. Y justamente eso que nos pasa en la vida real y que muchas veces no escuchamos a lo que nos están diciendo, muchas veces nos pasa con nuestro Padre Celestial. Y eso es grave, porque no estamos escuchando lo que Él nos tiene para decir. Y debemos concentrarnos y debemos escuchar a lo que Él tiene para decir. Como le dijo este judío Ananías a Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer su voluntad? Y más adelante, y un poquito después dice: y oigas la voz de su boca. Y para conocer su voluntad y para poder hacer
su voluntad, debemos escuchar a Dios. ¿Y cómo escuchamos a Dios? A través de su palabra. Él nos dejó las sagradas escrituras, donde del Génesis al Apocalipsis, Él ahí manifiesta todo lo que nosotros debemos saber y conocer de Él para caminar en este mundo. Ahí está revelado todo lo que nosotros necesitamos. El problema es que muchas veces no dedicamos el tiempo a escudriñar lo que está en su palabra. Muchas veces nos perdemos esos tesoros enormes por no poder pasar tiempo. Es necesario que encuentres tu tiempo devocional, es necesario, hay multiformas de escuchar a Dios y todas ellas debes ponerla en práctica. Gracias a Dios tenemos un pastor escogido por Dios que Él dedica su vida y que sabemos que cuando necesitamos algún consejo, Él a través de su palabra, no importa el momento, en esta cuarentena también, en cualquier momento Él está presto siempre a poder aconsejarnos a través de su palabra, a través de los domingos de la predicación, a través de los miércoles, a través de los sermones de los miércoles, de los domingos. Es necesario que escuchemos el consejo de Dios, es necesario que permanezcamos tiempo apartados para leer su palabra y encontrar ahí los tesoros y qué es lo que Él nos quiere decir, para poder escucharlo y poder hacer su voluntad. Y no tengamos esos problemas que tenemos en la vida cotidiana, que cuando alguien nos dice algo no lo encontramos o no lo escuchamos o no sabemos qué hacer. ¿Cuántos errores evitaríamos si ponemos en práctica esto y pasamos tiempo con el Señor? Y antes de despedirme quiero leerles algo que escribió Charles Spurgeon y que me pareció sensacional. Y dice así: puede haber en la palabra una promesa que se adapta a tu justo a tu caso, pero no la conoces y por tanto careces del consuelo que te puede comunicar. Eres como los prisioneros cerrados en un calabozo. Puede haber en el manojo de llaves que está a tu alcance una llave que podría abrir la puerta y al abrirla quedarías en libertad. Pero si no la buscas permanecerás para siempre en la prisión, aunque la libertad esté en tus manos. Puede haber en la gran farmacopea, la farmacopea es una cantidad de libros que habla de cosas que tienen que ver con la medicina. Puede haber en la gran farmacopea de la Escritura una poderosa medicina que cure tu mal, pero si no examinas ni escudriñas las Escrituras para descubrir lo que Él dijo, seguramente sigas enfermo. Qué grandes palabras las que dijo Charles Spurgeon. Muchas veces tenemos el consuelo en su palabra, muchas veces tenemos la solución a los problemas que estamos teniendo y tenemos las llaves para agarrarla y no la agarramos porque no estamos abriendo la palabra. Hermano, te animo, como Ananías animó a Pablo a permanecer en las Escrituras, a permanecer tiempo, porque en las Escrituras vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca, y escuchemos lo que Dios tiene para decirnos. Hermanos, que tengan un hermoso domingo, que puedan meditar en este hermoso pasaje y que pasen el mayor tiempo que puedan con nuestro Señor, que pasen tiempo en comunión, orando con el Señor y escuchando lo que Él tiene para decirles. Y así vamos a poder entender su voluntad y ponerla en práctica. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso domingo. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor santo y poderoso, te damos gracias, Señor, por un nuevo domingo en el que tenemos este enorme privilegio de poder escuchar tu hermosa palabra, tu maravillosa palabra, que es la que nos guía nuestra vida, tu palabra que es perfecta en todos sus caminos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de este aislamiento y de esta pandemia que afecta al mundo, tu iglesia sigue firme porque tú la sostienes, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que derramas sobre nuestra vida. Te damos gracias porque tu fidelidad está siempre presente, Señor. Porque tus misericordias se van renovando cada día, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios benevolente, un Dios que cuida a cada uno de sus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en comunión. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos equivocamos y atentamos contra tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a corregir, Señor, y a poner nuestra mente en ti, Señor, para ir corrigiendo las cosas que hacemos mal, Señor, y poner nuestra mente en Cristo, Señor.
para caminar de tu mano poderosa y para poder llevar el Evangelio a través de tu palabra y a través de nuestro testimonio, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y pedimos por aquellos hermanos, aquellos que quizás están pasando dificultades, momentos más difíciles, Señor, que tu palabra los pueda estar animando, que tus promesas los puedan estar animando, sabiendo que tú eres fiel y cumples todo lo que dices, entendiendo que eres soberano, que estás al control de todo, que nada, ni una partícula de este universo escapa de tu voluntad, Señor, y que podamos reposar en tu soberanía, Señor, sabiendo que estás cuidando a cada uno de nosotros, sabiendo que si nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, que si rompiste nuestra esclavitud, Señor, y esas cadenas que nos ataban al pecado, en la cual estábamos condenados, cuántas cosas más tendrás para nosotros, Señor. Debemos ser obedientes y respetar tu voluntad, Señor. Te agradecemos por este día, Señor, te pedimos por nuestro pastor, por el predicador de este día, Señor, y que podamos tener corazones sensibles a escuchar tu palabra y a ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanitos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Dilo a Cristo se llama este himno. Entonces dice también este himno, va a decir: cuando estés cansado, abatido, gozoso, contento, Señor, decíselo siempre. ¿Vamos? Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés desesperado, mira a Cristo, cuando rujan nuestras de pecado, mira a Cristo el Señor, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, y no tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, guía en Cristo, te dará al cielo cierta entrada, guía en Cristo, Señor, guía en Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, y no tan solo a Él. Amén. Buenos días, hermanos, vamos a cantar "Oh, qué amigo nos es Cristo". Oh, qué amigo nos es Cristo, llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos a Dios en oración. Vive el hombre de tropiezo, de pasmoso y santo amor. Esto es porque nos llevamos a Dios en oración. Anda débil y cargado, cuidado y temor, a Jesús refugio eterno, que todo en oración.
sean tus amigos, cuéntaselo en oración, en sus brazos de amor tierno vendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, nos prueba, nos mostró, pues a redimirnos nosotros humanos. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, en él confío yo. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, amada Iglesia, el Señor les bendiga. Gracias a Dios hemos podido tener reflexiones sobre la palabra de Dios, hemos podido cantar himnos al Señor que llegan a su trono, ya sabemos eso, ¿eh? Es importante la adoración al Señor y estudiamos sobre eso hace pocos días. Así que gracias a Dios por todo eso y gracias a Dios que también podemos escuchar su palabra para que nos edifique, nos prepare para toda buena obra y por supuesto nos prepare para el encuentro con Él, sea que Él venga a buscar a su iglesia o que el Señor nos llame a su presencia. Nuestra meta, nuestro propósito es seguir al encuentro, seguir a la meta, ¿no? Prosigo a la meta. Habíamos aprendido que Pablo enseñaba a través de su sentir en cuanto a su vida cristiana y su relación con Cristo. Así que bueno, llegó el momento entonces de reflexionar acerca de la palabra de Dios y vamos a seguir estudiando esta carta a los Filipenses. Llegamos a la parte número 14. Recordemos que seguimos bajo la consigna de responsabilidades de los humildes de corazón. Y el título de esta mañana es La conducta de los verdaderos imitadores de Cristo. La conducta de los verdaderos imitadores de Cristo. En el estudio anterior, siempre damos un repaso sobre el sermón anterior para poder seguir enganchando cada uno de los sermones y de los estudios. Habíamos visto en los versículos 17 al 21 que Pablo exhorta a los creyentes convertidos filipenses a ser verdaderos imitadores de la conducta de Cristo. Pablo enseña que cada creyente convertido debe ser un hijo de Dios digno de ser imitado por justamente ser imitador de Cristo. El apóstol utiliza un imperativo que es el imperativo sed, ¿no? Sed, o sea, tienen que ser, estos deben ser, no hay opción, es lo que debe ser un hijo de Dios. Por tal motivo, si uno no es aquello que debe ser, está en desobediencia y en falta delante de Dios, porque ya se es un hijo de Dios, ya se es un creyente convertido. Entonces debe ser aquello que tiene que tener relación con Cristo y con ser justamente la identidad de un creyente convertido. Y vimos tres cosas la semana pasada. Vimos que los creyentes convertidos dignos de imitar deben imitar la conducta de Cristo. Debemos imitar la conducta de Cristo, ser como Cristo es, procurar cada día parecernos más a Cristo. Después vimos también que debemos resistir a los enemigos de la cruz, debemos defender el testimonio de Cristo y la verdad en cuanto al evangelio bíblico. Debemos defender lo que es el sacrificio de Cristo y la gracia ofrecida a través de ese sacrificio. La salvación por gracia, definitivamente. Y por último, debemos vernos en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos como extranjeros, como si fuéramos embajadores, como que no pertenecemos a este mundo en el que nos movemos. Y a través de nuestro testimonio mostrar que hablamos diferente, vestimos diferente y tenemos actitudes diferentes. Así es como debe vernos el mundo. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a la tierra, si bien servimos aquí en la tierra, pero ya tenemos a partir del momento de nuestra salvación una identidad, una nacionalidad, una procedencia que ya es celestial. Pertenecemos al cielo.
Como Cristo dijo, y la semana pasada leímos ese pasaje, ellos no son de aquí de la tierra, como tampoco yo soy de la tierra, ¿no? Y esto debe ser justamente lo que debe tener en cuenta cada creyente convertido. Ahora, la conducta práctica de cada creyente convertido determina qué tan parecido a Cristo se es. Ahora, ¿cómo podemos cuidar los detalles de nuestra vida de modo que podamos representar la imagen de Cristo frente a aquellos que nos rodean, frente a las personas que tienen una relación en cualquier ámbito con cada uno de nosotros? Quiero que me acompañen a leer en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Filipenses, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Si ya tienen sus Biblias, quiero que me acompañen en la lectura desde sus casas. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron junto conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a orar. Amado Señor, queremos dar gracias por este hermoso pasaje, por este tiempo, Señor, que tenemos en perfecta comunión contigo, Señor, que estamos unidos, Señor, en un mismo sentir, en este tiempo que es dedicado a ti, Señor, porque este es tu tiempo. Este es el momento, Señor, en que como iglesia nos congregamos ante tu presencia, Señor, para poderte adorar, para poder cantar himnos de adoración, para poder clamar a ti, para poder escuchar tu palabra, para poder aprender, para poder corregir nuestras vidas y para poder buscar, Señor, la excelencia de Cristo, para parecernos cada vez más a tu Hijo amado. Damos gracias y pedimos tu dirección y que puedas utilizar a tu siervo imperfecto en la perfección de Cristo. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. Muy bien. En primer lugar, los creyentes convertidos dignos de imitar están profundamente unidos a sus hermanos en la fe. Estamos hablando de esas características que nos hacen igual a Cristo, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta y sobre esto vamos a hablar un momento. Recordad, los creyentes convertidos dignos de imitar, los verdaderos imitadores de Cristo, que a la vez son dignos de imitar por ser imitadores de Cristo, están profundamente unidos a sus hermanos en la fe. Y quiero que nos concentremos en esto, en estar unidos profundamente a nuestros hermanos en la fe. Vamos al versículo 1. El versículo 1 dice así. Así que, por todo esto que venía diciendo Pablo, digamos, teniendo en cuenta esto de ser imitadores de Cristo y todo lo que ya vimos y analizamos en este tiempo que hemos compartido este hermoso libro. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es hermoso, ¿no? Porque Pablo expresa aquí en un solo versículo el amor profundo que siente hacia sus hermanos en la fe, hacia los hermanos filipenses. En un solo versículo. Es un versículo que desborda de amor. Tiene una pasión tremenda de expresar ese amor profundo por sus hermanos en la fe. Él escribe varias frases y cada una con un particular significado que vamos a analizar, ¿no? Pero quiero que tengas en mente este corazón de Pablo. Y por supuesto Pablo escribe esta carta y en esta carta no solo está animando, sino también está exhortando, está corrigiendo cosas, ¿no? Está velando a la distancia a través de esta carta para la seguridad de la santidad de estos hermanos, para el crecimiento, procurar el crecimiento de estos hermanos y para que estos hermanos corrijan cualquier error y puedan defenderse contra los enemigos de la cruz. Para poder defender el testimonio de Cristo y el verdadero evangelio tenemos que estar en plena integridad y practicar una vida cristiana realmente que se parezca a la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí vemos entonces en este versículo, un versículo cargado de amor. Y vamos a ver algunos significados de algunas de las frases, ¿no? Recordad que él escribe varias frases y cada una con un significado en especial. Y esto es lo que tenemos que imitar de Pablo, porque Pablo está imitando de Cristo. O podemos decir, esto es lo que tenemos que imitar de Cristo, porque lo que Pablo está sintiendo y está diciendo aquí es lo que Cristo siente y lo que Cristo dice.
La primera frase interesante que vemos dice, amados y deseados, amados y deseados. Él empieza, digamos, y dice, hermanos míos, ¿no? Son mis hermanos, pertenecen a mí y yo pertenezco a ellos, están unidos a mí. Hermanos míos, dice, amados y deseados. Recordad que en este solo versículo 2 veces se repite la palabra amados. En un solo versículo, Pablo se refiere a estos hermanos como amados, ¿no? Entonces vemos amados, dice, hermanos amados míos, y después de que él da su última frase, continúa después de la coma con otra vez la palabra amados, ¿no? Entonces él resalta, enfatiza el que ellos son amados por él, ¿no? Y lo primero que vemos aquí es amados y deseados. El término griego, que se traduce como deseados, alude al dolor profundo que uno tiene en el desapego de aquellas personas que entrañablemente son amadas, a las personas que amamos, esas personas que amamos profundamente. Yo recuerdo mucho tiempo de mi trabajo secular y antiguamente cuando estaba, digamos, un poco más comprometido con muchas exigencias, yo prácticamente toda la semana me despedía y por una semana no llegaba a mi casa, porque mi trabajo me insumía estar toda una semana, digamos, haciendo mi trabajo secular, ¿no? Y realmente era, creo que lo más terrible de mi trabajo era eso, la separación de mi esposa y de mis pequeños en ese momento, ¿no? Y recuerdo que mi esposa siempre decía, ¿hasta cuándo nos tenemos que separar tanto tiempo? ¿Hasta cuándo vamos a estar una semana sin estar juntos? Y bueno, y eso era algo que cada vez que yo me tenía que ir a trabajar era una despedida como para un viaje, porque prácticamente era como un viaje al exterior. Y entonces eso era un sufrimiento terrible. Y mientras uno estaba lejos era un padecimiento, una cosa... ¿Por qué? Porque eran mis seres amados, era lo que más amaba yo aquí en la tierra. Era algo que me costaba estar lejos, ¿no? Y entonces uno estaba triste y estaba melancólico y a veces se le salía un lagrimón porque era un dolor muy grande estar desapegado de los hijos y de la esposa. Y entonces esto era un gran sufrimiento, un gran padecimiento, ¿no? Pablo tiene en mente esto cuando habla de sus hermanos en Cristo. Él está trasladando esta sensación justamente al afecto y al amor y al sufrimiento por el desapego de estos hermanos filipenses que estaban lejos. Pablo estaba en un lugar y ellos estaban lejos. Él no los podía ver físicamente. Y creo que nosotros en este momento estamos padeciendo algo parecido. Porque no podemos estar físicamente viéndonos, pasando tiempo juntos en este momento y ya va para 4 meses, ¿no? Y entonces es un desapego muy grande. Y yo sinceramente en mi corazón siento un dolor muy grande, un quebrantamiento en mi corazón muy grande que no puedo verlo, no puedo estar compartiendo cosas con ustedes. Pero esto es lo que Pablo está hablando acerca de los filipenses y esto es lo que cada hermano debe tener en su corazón si realmente va a ser un verdadero imitador del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando habla acerca de no participar más de la cena en su despedida antes de ascender a los cielos, dice, de cierto os digo que no comeré más de este pan y beberé de esta copa hasta que lo beba nuevamente conmigo, con vosotros. Hasta que ustedes no estén conmigo en el reino de los cielos, ¿no? Hasta que yo no esté nuevamente con vosotros. Entonces el Señor también tiene esta inquietud en su corazón de que cuanto antes podamos tener justamente a su lado, ¿no? Venir a buscar a su iglesia. Entonces Pablo lo primero que dice acá es esto. Es ese tipo de amor profundo que podemos sentir hacia las personas que más amamos entrañablemente, ¿no? Que forman parte de nuestra vida. Pero acá está justamente dirigida a nuestros hermanos en Cristo. Debemos amar a nuestros hermanos en Cristo como miembros de la familia de Dios. Somos hermanos, miembros de la misma familia, porque somos de la familia de Dios. Ellos han sido puestos en nuestro corazón y nuestro corazón ha sido puesto en el corazón de ellos. Y estamos unidos en Cristo. Y por supuesto, toda la eternidad vamos a estar juntos, ¿no? Entonces, cuando hay un desapego, cuando no podemos estar juntos por alguna razón, alguna fuerza mayor, necesitamos padecer ese sufrimiento, ¿no? Ese sufrimiento. Tiene que nacer en nuestro corazón ese sufrimiento. Tenemos que anhelar estar con nuestros hermanos. En este caso, ese sentimiento involucra justamente a los hermanos en Cristo, no solo a aquellas personas que son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres y nuestros familiares más allegados, digamos, o sea, de sangre, sino también debe abarcar a los hermanos en Cristo. Ahora, en el mundo cristiano actual existen hermanos que no empatizan con algunos hermanos. Hay hermanos que no tienen empatía o acercamiento
o proximidad con algunos hermanos, o que rechazan cierta relación con algunos hermanos. Es inconcebible, pero en el mundo cristiano actual eso también ocurre. ¿Cómo es posible que algunos hermanos no extrañen a ciertos hermanos cuando no les ven? Que no quieran andar cerca de ciertos hermanos en la fe, que no sientan dolor por estar separados por diferentes circunstancias de fuerza mayor de sus hermanos en Cristo. Pablo estaba desesperado porque no podía ver a sus hermanos filipenses. Pablo estaba sufriendo porque no podía ver a sus hermanos filipenses. Él estaba aquí, fíjense en lo que dice: hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Él está desesperado y sufriendo porque no puede tener cerca a sus hermanos amados filipenses. Y como les decía, muchas veces hay hermanos que por ahí no tienen cierta simpatía con algunos hermanos. Y si no ven a ese hermano, bueno, es lo mismo. Qué dolor tan grande es eso. Pero voy a decirte algo. Los hermanos que piensan de esa manera no están siendo parecidos a Cristo. No están siendo buenos imitadores de Cristo. No están imitando a Pablo en lo que Pablo imita de Cristo. Luego emplea otra frase que dice gozo y corona mía. La segunda frase que vemos en el versículo 1 del capítulo 4 es gozo y corona mía. Es el término griego que se traduce como corona mía en el español, alude a la diadema que le ponían aquellos deportistas que eran vencedores en su carrera, en su competencia, ¿no? Era un premio, era como una corona de laureles que recibían por haber vencido a todo el resto, ¿no? Entonces, la idea es aquí que Pablo está diciendo que estos hermanos realmente son su diadema, son su corona aquí en la tierra, son su premio máximo aquí en la tierra. El gozo de Pablo no provenía de las circunstancias que le tocaba vivir, sino el gozo de Pablo provenía justamente de saber de que Cristo había salvado a estos hermanos y estos ahora eran sus hermanos en la fe, eran sus consiervos. Eran los creyentes que junto con él formaban la familia de Cristo. Este era el gozo de Pablo. Y entonces cuando él le dice estas frases, parte de esta frase tiene que ver con que ellos son mi premio, ellos son mi corona aquí en la tierra, ellos son el máximo galardón aquí en la tierra. Por supuesto, Pablo sabía que allí en la presencia del Señor, en el cielo, allí en el tribunal de Cristo, él recibiría su corona. Él sabía esto. Y él iba justamente, prosigo a la meta, para poder recibir ese premio prometido. Y eso él lo sabía. Pero también sabía que estos hermanos, que amaba entrañablemente desde lo más profundo de su corazón, eran su corona aquí en la tierra. Necesitamos ver a nuestros hermanos que nos rodean como nuestro premio. Agradecer a Dios porque este hermano, esta hermana, no importa cómo sea, no importa sus caracteres, no importa sus dificultades, pero estos hermanos, fueren cual fueren, sean como sean, estos hermanos son un premio que Dios me dio al salvarlos y hacerlo parte de mi vida. Y esto debe ser algo muy profundo en nuestro corazón. Así que el gozo de Pablo no provenía de las circunstancias, sino del hecho de que estos hermanos eran sus consiervos y eran sus hermanos en la fe, eran salvos. El gozo de Pablo tenía la raíz en el hecho de que Cristo les había salvado y se los había dado a él como hermanos. La otra frase que Pablo utiliza al final del primer versículo es una frase maravillosa, porque él dice: estad así firmes en el Señor. Luego de hablar acerca de este gozo que él tenía, primero este sufrimiento terrible, este desapego terrible, ¿no?, que él tenía, que estaba sufriendo en su corazón porque no estaba con sus hermanos en Cristo. O sea, este dolor que provoca que ahora en esta cuarentena mis hermanos ahora no los puedo ver, no puedo visitarles, no puedo estar un rato con ellos, tomando un mate, comiendo alguna torta frita y esas cosas lindas que a veces hacen, ¿no? Pasar un tiempo en comunión, como solemos hacer, que es una de las características de nuestra iglesia, estar en comunión, en koinomía, ¿no? Y este dolor que uno siente porque no puede estar cerca de los hermanos y verles. Como pastor, para mí, y como lo era para Pablo, es un sentir de mucho dolor. Porque cuando el pastor puede ver a las personas cara a cara, puede ver sus rostros, puede ver actitudes, miradas y cosas que como pastor el Señor te da la capacidad de poder leer
¿no? Y saber, digamos, qué está pasando en la vida de cada hermano, o por lo menos tener una sensación de que algo está pasando y poder ayudarles en una forma cercana, ¿no? Pero al no poder hacerlo, por supuesto, así como a Pablo le preocupaba esto, también a mí como pastor y a todo pastor le preocupa, ¿no? Y es un gran dolor no poder hacer eso. Pero descansamos en el Señor, porque el Señor sí está al control de todas las cosas, ¿no? Bueno, pero el Señor nos puso para poder ser obispos de la iglesia y poder sobrever a la iglesia, ¿no? Y entonces en ese ministerio realmente eso nos compulja un montón en el corazón, ¿no? Pero aquí vemos entonces a Pablo que la última frase dice, estad firmes en el Señor, amados, termina diciendo amados. Ante tan profundo dolor por no poder estar cerca de sus amados hermanos en la fe, él no poder cuidarlos, el no poder corregirlos de cerca, no poder enfrentar cosas que quizás ellos no podían enfrentar por falta de conocimiento, ante tal angustia que él estaba sufriendo, tal dolor en el corazón, entonces él sintetiza todos sus consejos en una sola frase. Él sintetiza todos los consejos que no puede dar en forma amplia en una sola frase. Y esta frase justamente es, en el Señor Jesucristo confíen. No dejen de confiar en el Señor, queridos hermanos amados, él está diciendo, ¿no? Estad firmes en el Señor, no dejen de confiar en el Señor. Él no está diciendo que no dejen de confiar en los hombres, o no dejen de confiar en los religiosos, o no dejen de confiar en la filosofía, o no dejen de confiar en los ídolos, o no dejen de confiar en ustedes mismos. Él está diciendo, no dejen de confiar en el Señor. No en los hombres, en los religiosos, en los filósofos, en los ídolos o en sí mismos, sino en el Señor. No dejen de confiar en el Señor. No dejen de confiar aquello que les fue revelado a través del único Evangelio. No dejen de confiar en el Señor. Entonces, en primer lugar, los creyentes convertidos dignos de imitar deben desear profundamente la cercanía con sus hermanos en la fe. Deben desear la cercanía con sus hermanos en la fe. Te tiene que doler no estar cerca de tus hermanos. Gracias a Dios, muchos de los hermanos están demostrando que están cerca. Hay muchos hermanos que están ayudando a otros hermanos, que están afirmando a otros hermanos, que están compartiendo, a pesar de que no nos podemos ver físicamente. Sin embargo, se puede ver cómo estamos unidos en un mismo sentir, ¿no? Pero me preocupa de no saber o no poder detectar si algún hermano está en dificultades espirituales y que yo estoy en la incapacidad de poderlo saber, ¿no? Pero gracias a Dios yo confío en que el poder de la oración es maravilloso, entonces podemos orar por aquello que no podemos hacer o no podemos ver. Pero les animo a confiar en el Señor, como dice Pablo, estén confiando en el Señor. En segundo lugar, los creyentes convertidos dignos de imitar deben tener un mismo sentir con sus hermanos en la fe. No solo deben amar, añorar, extrañar y dolerse cuando sus hermanos no están cerca, sino aparte de eso deben tener un mismo sentir con sus hermanos en la fe. Quiero que me acompañen en el versículo 2. Dice así: ruego a Évodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, luego de expresar acerca de lo que debe ser el sentir de todo creyente convertido hacia sus hermanos en Cristo, Pablo ahora se concentra en un conflicto interno entre dos hermanas de la iglesia que no están imitando la imagen de Cristo, que no están imitando la unidad que Cristo está demandando, ¿no? Y hemos visto en los demás capítulos anteriores cómo se habla de la unidad en la fe, ¿no? Estas hermanas no estaban siendo de un mismo sentir en el Señor. No estaban siendo verdaderas imitadoras del Señor. Ahora, no sabemos cuál era su conflicto personal. No, la Biblia no nos dice cuál era su conflicto personal. No sabemos cuál era el motivo del distanciamiento que tenían la una de la otra. Quizás era por sus caracteres, que tenían distintas formas, distintos caracteres, distintas modalidades o reacciones. Quizás sus perspectivas personales. Quizás una pensaba de una manera y la otra pensaba de otra. Quizás había algún tipo de competencia ministerial que pasa en algunas iglesias, ¿no? Y quizás las dos tenían parecidas virtudes y estaban luchando por ocupar un lugar determinado
y ganar ese lugar, digamos, antes que lo pueda ganar la otra, no lo sabemos. Quizás la falta de dominio propio en cuanto a cómo reaccionar cuando un hermano ofende a otro hermano por alguna situación no voluntaria, sino involuntaria, pero que muchas veces ofende. La palabra dice que siempre nos vamos a ofender los unos a los otros. Y eso es así. Y debemos reconocer eso. Quizás la falta de dominio propio en cuanto a cómo responder cuando alguien tiene una mala actitud. No sabemos cuál fue, porque aquí la Biblia nos dice, pero algunas cosas sí podemos concluir de acuerdo a lo que dice el versículo 7. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos, porque este punto justamente trata acerca de tener un mismo sentir con los hermanos en la fe, tener un mismo sentir. ¿Y qué sentir debe ser ese? El sentir de Cristo, ¿no? Vamos al versículo 3, perdón, yo dije 7, versículo 3. Y dice así, Pablo en su carta, asimismo te ruego también a ti. Aquí está hablando a un líder de la iglesia, ¿no? Si vemos el capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta, ¿no?, que está hablando a los obispos y ancianos de la iglesia. Y acá entonces justamente vuelve sobre lo mismo. Dice, asimismo, te ruego también a ti, al obispo, al anciano de la iglesia, compañero fiel, que ayudes a estas, ten en mente esta, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, acá tenemos algunas cosas que nos van a mostrar algunos de los errores que quizás estas hermanas estaban cometiendo, por lo cual no estaban siendo verdaderas imitadoras de Cristo y por supuesto no eran dignas de ser imitadas. Bueno, en primer lugar lo que vemos en este pasaje, en el versículo 3, es que eran dos hermanas que necesitaban ayuda para enfrentar sus conflictos. Eran dos hermanas que necesitaban ayuda para enfrentar sus conflictos. Porque justamente Pablo habla al pastor de la iglesia y le dice, bueno, te pido que por favor estés ayudando a estas hermanas, que te ocupes de estas hermanas. No sé lo que está pasando. A Pablo le llegó esta información porque estaban los enviados de Filipo justamente que iban a Pablo, ¿no? Justamente los que estaban llevando el apoyo financiero para que Pablo pudiera subsistir y enfrentar sus gastos allí mientras él estaba preso, ¿no? Pero eran hermanas que necesitaban ayuda. Entonces lo primero que vemos que eran hermanas que necesitaban ayuda. También que sirvieron a Cristo junto a Pablo y también los colaboradores. Él habla de eso en este versículo 3. Entonces vemos hermanas que necesitaban ayuda y vemos hermanas que habían sido fieles, estaban comprometidas y estaban sirviendo, habían servido enfáticamente en el ministerio evangelístico junto con Pablo, o en el ministerio de Pablo, o apoyando el ministerio de Pablo. Y también que sus nombres están escritos en el libro de la vida, eran mujeres salvas, mujeres que habían sido redimidas, eran creyentes, convertidos, ¿no? Entonces vemos aquí estas características que resaltan justamente aquí en esta carta. Ahora, el conflicto que enfrentaban estas dos hermanas solo muestran una parte visible del iceberg que está abajo del agua, ¿no? ¿Qué es un iceberg? Un iceberg es esto, fíjense, es esto. Esta es la superficie del mar y uno ve una gran montaña acá y dice, mirá qué montaña de hielo sólido, ¿no? Es un iceberg eso. Ahora, cuando ves abajo del agua está todo esto. Lo que se ve arriba es una pequeña parte del total, ¿no? Entonces es interesante justamente pensar esto. Normalmente cuando hay un conflicto entre dos hermanos en la fe, uno puede ver el problema, pero el problema nunca llega a ser la raíz está abajo. El problema es la consecuencia de lo que está provocando esa raíz. Entonces hay que ir a la raíz del problema, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles podían ser las raíces que pudieran haber creado este conflicto entre estas dos hermanas en la fe? Estas dos hermanas que habían servido ampliamente en el servicio al Señor, en la predicación del Evangelio, junto a Pablo. Estas hermanas que estaban escritas en el libro de la vida, que eran salvas, que tenían vida eterna, que tenían seguridad de salvación. Y estas hermanas que obviamente necesitaban ayuda de parte del pastor, ¿no?, de la iglesia. Por eso Pablo le dice, necesito que ayudes a estas hermanas. ¿Cuál podía ser? ¿Cuáles podían ser? Bueno, Pablo dice, si yo estoy a punto de morir, porque estoy lejos de ustedes, y esta distancia que me separa de ustedes, que no los puedo ver físicamente, me está matando, me está comiendo el corazón,
me está angustiando, estoy sufriendo por no poderlos tener cerca, abrazarlos, estar con ustedes. ¿Cómo puede ser que dos hermanas que están cerca de repente se distancien? ¿No? Fíjate qué necedad que es eso, ¿no? Y quiero que pienses en eso, porque quizás en algún momento puedas tener alguna diferencia con algún hermano tuyo en la fe, con algún miembro de tu iglesia, ¿no? Y tenés que pensar en esto, que si Pablo estaba a tanta distancia y se estaba desgarrando el corazón, sufriendo porque no podía estar cerca de sus hermanos, imagínate entonces qué sentido tiene estar cerca de esos hermanos y de repente buscar estar distanciado. Entonces eso contradice el verdadero sentir del amor entrañable que Cristo obviamente tiene por nosotros y que debemos imitar de Él. Entonces, es allí donde podemos advertir varias raíces que dan lugar a este problema que es el conflicto entre dos hermanos. Quiero nombrarte algunos, reflexionar sobre algunos que se desprenden justamente de esto que en la Biblia no nos dice cuál era el problema, pero sí nos está diciendo cuáles son las raíces para que eso ocurra. Porque vuelvo a repetir, Pablo se desgarraba porque estaba lejos y ellos que estaban cerca de repente querían estar lejos. Entonces era algo totalmente necio, algo contradictorio con lo que Pablo estaba imitando de Cristo y que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, primero, seguramente no enfrentaron su diferencia con amor. Este es uno de los problemas que muchas veces en muchas iglesias hay dificultades entre dos hermanos. No enfrentan la dificultad que tienen que enfrentar con amor. Y lo que vos haces sin amor siempre provoca destrucción. Lo único que edifica, dice la palabra de Dios, es el amor. El amor nunca deja de ser, tiene esa característica especial, nunca deja de ser. Entonces vos podés tener un conflicto o una diferencia de opinión con un hermano, pero el amor cubre todas las cosas. Entonces nunca podés tener una separación espiritual o afectiva con tu hermano, porque el amor tiene que prevalecer. El amor cubre multitud de pecados. Entonces el amor es aquel que nunca deja de ser. Entonces acá vemos que no enfrentaron sus diferencias con amor. Es lo primero que ocurrió. Sabemos que la palabra de Dios, obviamente en ese momento no tenían la totalidad de la palabra de Dios como tenemos nosotros, pero ahora nosotros sabemos, justamente por las enseñanzas del Señor Jesucristo, que lo que debemos hacer es, si hay una dificultad, por supuesto, si nos equivocamos en algo, pedir perdón, y si alguien nos pide perdón, perdonar. Pero sobre todo es ir y estando a solas, vos con tu hermano con vos, puedan hablar del tema, pero siempre con el amor. El amor que cubre multitud de pecados, siempre con amor. Entonces aquí vemos que estas hermanas estaban pasando por eso, que le preocupaba a Pablo, y Pablo en su carta escribe al pastor de la iglesia filipense acerca de estas hermanas, que eran hermanas creyentes, que eran hermanas que habían servido al Señor, que eran hermanas con un buen testimonio a nivel servicio a Cristo, pero que ahora estaban cometiendo una falta tremenda delante del Señor, porque estaban dejando de ser imitadoras de Cristo. Estaban dejando de ser imitadores de Pablo, que a la vez imitaba a Cristo. Y este es el punto, ¿no? Entonces ahí vemos que lo primero, no enfrentaron sus diferencias con amor. Lo segundo, no pidieron ayuda a sus líderes espirituales. Pastor, mire, tenemos este conflicto, esta diferencia de opinión y no le encontramos la vuelta, no nos podemos poner de acuerdo. Y yo amo profundamente a mi hermano y sé que mi hermano me ama profundamente a mí, pero no sabemos cómo manejar eso. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en nuestra iglesia han ocurrido situaciones así. ¿Y saben cómo las solucionamos? Como dice la palabra de Dios. ¿Y saben los hermanos cómo enfrentaron esas situaciones? Por lo menos las que han llevado a la presencia de su pastor, la han enfrentado con amor, con mucho amor, sin ningún tipo de tapujos, enfrentando a sus propios errores. Y cuando la palabra de Dios dice, bueno, acá el problema es este y este, cada uno dijo, amén, eso es lo que dice Dios. Así que yo pido perdón por esto, te pido perdón, hermano, porque estaba equivocado en cuanto a esto. A veces el amor que tenemos por el Señor y el deseo de servir al Señor nos lleva a romper reglas. Y todo es lícito, mas no todo conviene. Entonces tenemos que ser prudentes en movernos de acuerdo a los parámetros del Señor. Y cuando tenemos dudas, preguntamos al pastor, ¿no? Fíjate acá que Pablo le dice justamente al pastor de la iglesia Filipo, bueno, ocupate de ayudar a estas hermanas. ¿Ayudarlas en qué? En que descubran dónde están los errores, en qué cosas están fallando, cómo no están teniendo la sabiduría para mirar la situación con los ojos de Cristo, ¿no? Entonces, aquí, en segundo lugar, no pudieron
tener la idea de pedir ayuda a su pastor en este caso. Ahora Pablo le dice al pastor, lo hace enterar al pastor de esta situación. En tercer lugar, dejaron que el orgullo personal opacara lo que es la humildad que Cristo viene enseñándonos inclusive en este libro. Entonces lo tercero, dejaron que el orgullo opaque justamente la humildad, que es la que deben tener, ¿no? Entonces, a veces el orgullo, el no ceder, el decir, bueno, yo me voy a mantener esta posición y punto, no voy a dar el brazo a torcer, eso nos pone en una situación parecida a la que enfrenta en su actitud el mundo todos los días. Y hay una gran diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios pertenece al cielo, es un extranjero, es un advenedizo aquí en la tierra, por tanto, es visto como extranjero. Y como extranjero, ¿recuerdan? Habla diferente, lo que dice es diferente a lo que diría el mundo, viste diferente, lo que viste, la forma, su acicalamiento es diferente al del mundo, y por supuesto sus actitudes y lo que hace es diferente al mundo. Eso lo convierte en alguien que no pertenece a este mundo, sino pertenece al reino de los cielos, tiene su ciudadanía allí en los cielos. Entonces es importante entender de que debe proceder de acuerdo a como un hijo de Dios debe proceder. Lo cuarto, no se perdonaban, digamos, la una a la otra. Había una falta de perdón, había una falta de misericordia y falta de perdón. Y no sabemos si alguna de ellas dijo, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, está bien, perdoname, y la otra no la perdonó, no lo sabemos. Pero evidentemente hay falta de perdón, porque en este caso ninguna de las dos se perdonó. Porque quizás el orgullo impidió que cada una reconociera su error y pudiera decir, bueno, mira, yo creo que me equivoqué en esto, Dios no quiere esta actitud, yo estuve estudiando, fui a hablar con el pastor me dijo, mira, esto no corresponde, así que yo te quiero pedir perdón. Y entonces la otra automáticamente, ¿qué hace? Le perdona. No te preocupes, hermano, yo sé que vos me amás y yo te amo profundamente. Y bueno, no tenemos que dar lugar al Satanás, ¿no? Dice, resiste a Satanás y él huirá. Y también dice, no des lugar al enemigo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso sería lo correcto, pero evidentemente acá no había perdón mutuamente, ¿no? Y a veces no hay perdón porque no hay reconocimiento de pecado. Si no hay reconocimiento de pecado, obviamente no puede haber perdón. Tampoco no pensaban en aquellos que los podían ver como modelos. Muchas veces, hermano, hermana, lo que vos haces es visto por otros que son más nuevos. Es importante que como creyente más antiguo en el camino del Señor, como creyente más crecido en el camino del Señor, tengas presente que aquellos que son nuevos y están tratando de ser imitadores de aquellos que son imitadores de Cristo, van a mirar en vos y necesitan tener el espejo de Cristo reflejado justamente en tu vida. Y es necesario de que vos puedas mostrarle cuáles son los errores y cuáles son los aciertos de una verdadera vida cristiana. Entonces es necesario que no solo estés pensando en vos y en si estás de acuerdo o no con uno u otro hermano, sino en pensar cómo podés ser de bendición para aquellos que son pequeños, ¿no? Esos que son recién nacidos en el camino del Señor y que necesitan alimento espiritual. Entonces no estaban pensando en aquellos que podían ver a ellos como un ejemplo digno de imitar, ¿no es cierto? Y por supuesto, para reducir todo esto a una sola frase, no estaban imitando a Cristo. No estaban imitando a Cristo porque Cristo nunca hizo eso y nunca aconsejó o enseñó que eso estaba bien. Entonces es importante entender esto. Y por supuesto no consideraban a los otros como superiores a sí mismos. En este caso, ninguna de estas dos hermanas estaba pensando en la otra como superior a sí mismo. Porque si yo te considero a vos como superior a mí mismo y vos me considerás a mí como superior a vos mismo, entonces ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el orgullo? ¿Cómo nacería el orgullo ahí? Tiene que ser una intención ser orgulloso para no entender este concepto. Entonces, si ambos vemos al otro como superior a uno mismo, entonces no puede haber conflicto de orgullo ahí. El orgullo desaparece porque ahí lo que predomina para que esa sensación o esa actitud o ese principio se aplique es la humildad. Es la humildad. Ahora voy a decirte esto para sintetizar. Hay muchas razones para justificar el estar alejado de la comunión con un hermano tuyo en Cristo. Hay un montón de razones, pero hay una sola razón para no hacerlo, y eso es ser un imitador de Cristo. Entonces hay muchas razones. Podemos encontrar estas que vimos aquí, como para analizar más o menos la situación de estas dos hermanas, y podemos encontrar un montón de razones más, por la cual yo no me puedo llevar bien con tal o cual hermano.
Pero hay una sola razón para hacerlo, y es el ser igual a Cristo, el ser un imitador de Cristo. La Biblia no enseña que todos debemos tener el mismo carácter. Enseña que todos debemos tener el carácter de Cristo. Podemos ser diferentes en nuestro carácter, en nuestra forma de ver, en nuestras conclusiones, en nuestras perspectivas. Podemos ser muy diferentes en un montón de cosas. Pero si hay algo que va a unir esas diferencias es justamente el intentar hacer de nuestra vida un reflejo de Cristo cada día. Cada día parecernos más a Cristo. Ser imitadores de Cristo. Imitar a aquellos que son imitadores de Cristo. Y procurar estar visible ante esos hermanos nuevos que quieren imitarnos para poder ser imitadores de Cristo. Hermanos, todos somos diferentes entre nosotros, pero todos debemos procurar imitar a Cristo. Todos tenemos distinta manera de pensar, inclusive distintos caracteres y distintas vivencias personales. Nuestro conocimiento empírico, nuestra preparación, nuestra familia, todo lo que llevamos como carga y nuestras propias luchas y nuestras propias debilidades. Todos somos distintos en cuanto a eso. Pero hay una cosa que todos debemos hacer: ser imitadores de Cristo. Tener a Cristo como nuestro modelo a imitar. Recuerden el versículo 17 del capítulo 3, ¿no? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y en 1 Corintios 11:1, acordate lo que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es el parámetro de vida cristiana que cada creyente convertido debe tener. Si cada creyente convertido tiene presente esto, entonces nunca puede haber conflicto en la iglesia. Y nunca vas a dejar de amar a un hermano por ninguna razón, por ningún motivo. Esto no quiere decir ser condescendiente con el pecado. No quiere decir no enfrentar el pecado. No quiere decir no seguir los pasos bíblicos cuando hay un pecado que no se quiere reconocer, cuando hay rebeldía contra la palabra de Dios o algo por el estilo. Esto no quiere decir eso. Esto no quiere decir ser condescendiente con una doctrina equivocada. No, no está hablando de esto la palabra de Dios. La palabra de Dios está hablando que siempre tenemos que amar a nuestros hermanos y procurar su crecimiento espiritual, ¿no? Y que no podemos tener un conflicto por falta de empatía, por no parecer simpático un hermano para mí. No, debo amar a los hermanos simpáticos y a aquellos que no lo son, a los hermanos fáciles de poder abrazar y a esos hermanos que son medios con alambre de púa a veces, ¿no? Debemos amarlos igual. ¿Por qué? Porque Cristo te amó a vos y me amó a mí, que estábamos rodeados de alambre de púa, y nos amó y nos salvó. Y no miró en nosotros nuestros defectos, sino lo que miró es el poder de su sangre derramada en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, de esa manera debemos amar como Cristo nos amó, dice la palabra de Dios, ¿no? Y esto es parte de cómo debemos tratarnos y cómo debemos procurar la unidad en la fe, estar unidos en la fe y vivir una vida conforme al ejemplo de Cristo. Entonces, en segundo lugar, los creyentes convertidos dignos de imitar deben tener un mismo sentir en el Señor con sus hermanos en la fe, fueren cual fueren. En conclusión, amada iglesia, los creyentes convertidos dignos de imitar deben profundamente amar la cercanía con sus hermanos. Deben amar la cercanía, deben añorar la cercanía con sus hermanos, porque son su familia. Para toda la eternidad son su familia. Cómo los extraño yo a ustedes, no pueden imaginar. En segundo lugar, vimos que debemos tener un mismo sentir en el Señor Jesucristo con todos nuestros hermanos, fueren cual fueren. Quiero dejarte un desafío personal, más bien una reflexión, que también es un desafío. No importa que tan diferentes puedan ser tus hermanos o hermanas en la fe, ambos deben ser imitadores de Cristo. Y escuchá esto último. Cuanto más parecidos seamos a Cristo, menos diferentes seremos entre nosotros. Cuanto más parecidos seamos a Cristo, a pesar de nuestras diferencias, cuanto más parecidos seamos a Cristo, menos diferentes vamos a ser entre nosotros. ¿Qué te parece el desafío de procurar mirar a tus hermanos con otra vista, con otros ojos? Con la vista de Cristo, con los ojos de Cristo. Con la vista de Pablo,
y los ojos de Pablo. Y sentir este dolor. A uno no le gusta tener dolor en el corazón, ¿no? Pero qué lindo y qué dulce es el dolor en el corazón cuando amás poder tener cerca a tus hermanos y no los podés tener. Qué triste es eso, ¿no? Estamos pasando por esa tristeza. Y es una tristeza que duele, pero qué maravillosa y dulce tristeza es, porque tiene que ver con el amor hacia nuestros hermanos. Y esto es lo que debemos cultivar, porque es la única manera de parecernos mucho más a Cristo que lo que podemos ser si no lo hacemos. Amén. Vamos a orar. Señor amado, Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Realmente, Señor, nos exhorta mucho este pasaje. Primero porque vemos el entrañable amor de Pablo, ese dolor profundo que Pablo tenía por la iglesia filipense y por todos los hermanos de las iglesias que él había fundado y había llevado tu palabra. Pero en este caso, Señor, vemos este amor tan profundo, este deseo de estar cerca para ayudar, para ser una herramienta en tus manos, para poder servir de consuelo, para poder defender a sus hermanos. Qué hermoso es poder tener el lugar de un hermano mayor que cuida a sus hermanos menores. Y esto realmente, Señor, nos exhorta mucho, porque debemos meditar en cuanto a esta actitud y poder copiarla, Señor, porque es una actitud que tenés vos, Señor, y que tu Hijo amado, Señor, ha expresado aquí en la tierra. Y qué bueno, Señor, que podemos ver quizás en el ejemplo de dos hermanas, que seguramente, Señor, habrán arreglado su situación, porque tú te encargaste de esto y Pablo pidió al pastor de estas hermanas que solucionara ese problema, que las ayudara. Y seguramente estas hermanas, que eran tus hijas y que sirvieron en el ministerio junto a Pablo, seguramente, Señor, sin lugar a duda, habrán arreglado su situación y habrán aprendido un montón de esta mala experiencia. Pero, Señor, cómo golpea nuestro corazón y nos exhorta saber que quizás en algún momento podemos o podemos, Señor, hacer exactamente lo mismo, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en cuanto a esto y a tener una vida de iglesia no rutinaria, sino una vida de iglesia genuina, que cada vez que podemos estar junto a nuestros hermanos sea como si fuera la primera vez. Agradecemos y pedimos esto en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Les amo profundamente. Vamos a seguir cantando, hermanos. Mi fe descansa en Jesús. En mi lugar.